Capítulo 4. Arturia Interludio 1. 9 reinos o mundos nacionales existían dentro del juego Yggdrasil, los reinos del árbol del mundo supervisados por los dioses nórdicos. Asgard, hogar de Valhalla. Niflheim, mundo de niebla y niebla. Muspelheim, la tierra del fuego. Midgard, del reino mortal. Jotunheim, de los gigantes. Vanaheim, de los dioses antiguos. Alfheim, mundo de la luz. Svartalfheim, de tierra y piedra. Y Helheim, la tierra de los deshonrosos. Cada uno de estos reinos era masivo, alrededor de 3 a 4 veces el tamaño de Tokio, y el aumento difícilmente aumentaba a medida que se exploraba hasta que solo los jugadores más entusiastas podían sobrevivir. Era más probable que los jugadores murieran incluso antes de llegar a cualquier lugar cercano a los confines de los reinos, lo que hacía que las áreas conocidas y desafiantes fueran mucho más populares para aquellos que no estaban dispuestos a desafiar las incertidumbres de las 9 fronteras. Midgard, el área para principiantes del juego, por ejemplo, tenía la población más alta debido a monstruos y enemigos de menor nivel, y aún tenía un número sustancial de veteranos experimentados. Después de todo, los foros de Yggdrasil estaban llenos de contenido sobre Midgard y su reciente incorporación de Land of Shadows. En comparación con una mazmorra desafiante ya conocida y ampliamente discutida por contener equipos y caídas revolucionarios, la incertidumbre y el peligro de explorar las regiones más lejanas de Yggdrasil eran, en el mejor de los casos, mediocres. En cambio, para consternación de los desarrolladores que deseaban impulsar la expansión del jugador y el colonialismo en Yggdrasil, el enfoque del jugador se había desplazado hacia las expansiones, que los desarrolladores se vieron obligados a mentir sobre la creación. Dejando a un lado las respuestas ambiguas y las medias verdades, la totalidad de los desarrolladores de Yggdrasil no tenían idea de cómo explicar algo sustancial sin sentir vergüenza por tomar el crédito de otro. De hecho, algunos desarrolladores incluso terminaron riéndose con amargura por el resultado de entrevistas constantes y optaron por retirarse de la escena pública. El silencio de los desarrolladores solo llenó a los jugadores con aún más interés en estas nuevas expansiones. Los 9 reinos y los 9 raid bosses ocultos en sus mazmorras, el primero de los cuales había aparecido en Asgard. La Santa Utopía rivalizando con la grandeza de Valhalla. Las paredes de mármol blanco que conducían a una enorme puerta interior, prístina y hecha con roble pesado, y el Caballero del Sol que estaba a la defensiva ante ella, proclamando el gobierno de su rey. El Santo Reino de Camelot. Una fortaleza descubierta por primera vez en un rincón remoto del reino que una vez solo había contenido tierras infértiles. Pasaron las puertas y pasaron los centinelas, que estaban firmes en lo alto de los miradores, y en la ciudadela había un paisaje medieval de adoquines y paja, la recreación de un recuerdo de la juventud de una joven. Una ciudad llamada Bristol, donde una niña fue criada para ser niño. Un niño para ser un hombre y un hombre para ser un rey. Los recuerdos que se almacenaron y solo recordaron, y los sentimientos dentro de ellos, todos se expresaron dentro del Reino Santo. Un reino ideal de un rey que servía al pueblo. Arturia Pendragon, el rey de los caballeros. Ella, quien también era conocido como el rey Arturo de Gran Bretaña. Guardián de los juramentos del camino caballeresco. Arturia chasqueó la flecha en su mano, las 2 mitades cayeron al suelo con un ruido sordo audible, sus ojos se entrecerraron. Lucha del lado de la justicia y los justos, para mantener los votos de caballería. Defensores de los débiles, amigos del pueblo. Eso era caballerosidad, una obligación nacida del carácter. Tú que te escondes en las sombras, su voz era neutral, la nitidez de la misma atravesaba el silencio del bosque. No eres apto para hablar en mi presencia. No mostrarás el honor de engendrar hombres y te rebelarás, o seguirás calumniándote como un asesino sin fundamento. Estaba enojada, pero no era lo suficientemente fluida en el uso de un lenguaje grosero como para saber que su insulto no significaba nada para su oponente. Como era de esperar, no hubo respuesta, porque a qué asesino le importaría lo que sus objetivos pensaran de ellos. Los honores y la moral no significaban nada. De hecho, no fue práctico. Si uno poseyera el beneficio de la ubicación, ¿por qué enfrentaría a sus oponentes en un terreno nivelado cuando poseyeran la ventaja? El silencio resonó en el área, solo la respiración ronca de Vincent resonaba, sin embargo, el hombre apenas se dio cuenta.
Estaba demasiado ocupado mirando. Demasiado extasiado. La mujer que le había salvado la vida era hermosa, su cabello del color del trigo dorado, su rostro esbelto, una tez clara que denotaba sus rasgos suaves, haciéndola parecer frágil. Y, sin embargo, ella era todo menos frágil. La dignidad y el aura que emanaba de ella hacía que sus piernas temblaran con reverencia. Caballero. No, no solo un caballero. Caballero santo. Paladín. Existían muchas clases de trabajo en el mundo y se podría considerar que el propio Vincent tiene dos en este momento. Gran noble y aprendiz de maestro de la espada. Al igual que Yggdrasil, cuyos tipos de trabajo se clasificaron en base, alta y raro, los tipos de trabajo que poseía Vincent podrían clasificarse como alta. En Yggdrasil, cada tipo de trabajo permitía a los jugadores diferentes cantidades de límites de nivel básico a 15, alto a 10 y raro a 5. En cuyo caso, los niveles máximos hacia los que Vincent podía trabajar en su clase de trabajo era un máximo de 10 cada uno, otorgándole 20 niveles al considerar sus tipos de trabajo actuales. A menos que encontrara otras clases laborales en el futuro, este era su límite laboral previsto, pero, de nuevo, encontrar y aprender clases laborales adicionales era mucho más fácil para las razas humanoides que poseían la mayoría de las clases laborales. Las razas humanoides también poseían niveles raciales, pero el nivel racial base de los humanos era generalmente más bajo entre todas las razas. Por lo tanto, su capacidad para tener múltiples clases era más importante para considerar al medir la fuerza de un humano tanto en el Nuevo Mundo como en Yggdrasil. La situación actual no fue diferente. Incluso si Arturia parecía algo frágil a los ojos de Vincent, no era lo suficientemente ignorante como para llamarla débil. Sus armaduras eran regias, rollos de seda y piel montados sobre una armadura de placas de acero de intrincado diseño, destacando en marcado contraste con el paisaje aburrido del bosque. Fue por eso que las clases de trabajo de Caballero Santo y Paladín aparecieron por primera vez en la vanguardia de la mente de Vincent, ya que el Reino Santo de Roble era famoso por su orden de Paladín. Aún así, no tenía sentido. El estatus y el título de su familia en el sur era el de un noble duque de la región central entre el norte y el sur, como tal, estaba al tanto de la información de ambos dominios. De hecho, la Orden de Paladines del Norte poseía a los paladines más fuertes del Reino Santo de Roble, y entre ellos existía Remedios Custodio, el número 1 de la Orden. Y sin embargo, mirando a Arturia, Vincent estaba seguro de que cual fuera el nivel de poder en el que estaba Remedios, no había comparación entre los dos. Incluso la reciente declaración de la Santa Reina del Sur, insistiendo en que Remedios Custodio poseía la espada sagrada del héroe nacional del Reino Roble, parecía más una broma a los ojos de Vincent que nunca en este momento. El arma sagrada de la Sword Maiden en manos de un paladín advenedizo. Vincent no quería empañar las opiniones que tenía sobre el héroe nacional de su reino tan fácilmente. Además, había conocido a Remedios antes y ella no era la compañía más agradable, la espada en su cintura era demasiado sencilla para él como para estar relacionada con la espada sagrada del reino. En cambio, con solo comparar el aura, Remedios no podía compararse ni siquiera con su falsa espada sagrada. La mujer que tenía ante él era alguien de quien Vincent nunca había visto ni oído hablar antes, ni siquiera en los 9 colores, el más fuerte del Reino Santo de Roble. Como tal, ¿quién era ella y por qué una mujer de su porte lo protegería sin lucro? No importa cuán honrados y tradicionales fueran los ideales y principios de su familia, no eran tontos ignorantes del mundo. El motivo y la codicia siempre se escondían debajo de los exteriores cálidos, tal vez la situación actual no fuera diferente. Al pensar en este hecho, el estado de ánimo de Vincent se hundió cuando la reverencia en sus ojos por la mujer que tenía ante él se desvaneció gradualmente. Al final, Vincent ya era consciente de que la época del honor y la caballerosidad ya había pasado. Como tal, se resolvió a sí mismo a cumplir con cualquier exigencia que esta mujer pudiera tener de él para salvarle la vida. Era la forma del mundo. Cambio equivalente. Y, sin embargo, esos pensamientos no corrían por la mente de Arturia. En cambio, lo que ocupaba su cabeza eran sentimientos encontrados. Ella entendió que ya estaba actuando por su cuenta sin consentimiento o notificación a su maestro y creador, pero no podía quedarse quieta y mirar por más tiempo.
Estaba en contra de sus principios, y su línea de fondo había sido provocada cuando los honores e ideales que representaba fueron mancillados por lo que ella percibía como una simple asesina. Podía entender su profesión y especialización para atacar en las sombras, pero no podía respetarlos por eso. Una cosa era enfrentarse a ella en persona y expresar sus puntos de vista en oposición a los de ella, y otra era expresar su oposición sin la voluntad de rebelarse. Originalmente, había dejado el mausoleo en nombre de su maestro para ayudar a explorar el área en busca de peligros y también para buscar a su maestro. Como tal, había dispersado a sus caballeros por los alrededores para cubrir más terreno mientras ignoraba descaradamente a Nero, quien decidió regresar al mausoleo después de que terminó su exploración. Después de todo, Nerón había gobernado una vez como emperador y comprendió que su habilidad por sí sola no era suficiente para competir con Arturia y sus caballeros, por lo que magnánimamente les dejó la tarea a ellos. En un par de minutos, se exploró un diámetro completo de 3 kilómetros alrededor del mausoleo, y aún no había rastro de su maestro. Por lo tanto, Arturia y sus caballeros salieron del perímetro conocido en diferentes direcciones con la esperanza de localizar a su creador, pero eso no significaba que no tuviera contacto con ellos. Sus clases incluían caballero, caballero sagrado, paladín, santo de la espada, maestro de la espada y, sobre todo, rey ideal. Defendería sus convicciones y creencias sin dudarlo, porque eso era lo que era. ¿No reconsiderarás tu elección?, preguntó una vez en el bosque silencioso. Sin respuesta. Ella suspiró, sus ojos entrecerrados se cerraron al sentir otra flecha entrante. Pero esta vez, ella no tomó ninguna medida. La flecha que había llegado frente a su rostro de repente se desvió hacia la izquierda, mechones de su cabello ondeando en el viento mientras se tambaleaba en su aura mágica. Todo era demasiado trivial en ese momento. Cuando atrapó por primera vez la flecha que apuntaba a la vida de Vincent, estaba un poco aprensiva porque no tenía un indicador de la fuerza de los enemigos en este nuevo mundo y, como tal, se había reforzado con su habilidad mágica innata. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de que simplemente estaba pensando demasiado en las cosas. Se disparó otra flecha y ocurrió el mismo resultado cuando abrió los ojos. Ella era la Raid Boss del Santo Reino de Camelot, un rey. Su armadura y defensa era de un nivel demasiado alto para que incluso los ataques físicos y mágicos de nivel moderado le hicieran daño y mucho menos una simple flecha imbuida de magia o propiedades especiales. Has hecho tu elección, dijo, antes de despedir por completo a su oponente. Tu nombre no será recordado. Su oponente se escondía en las sombras, lo que hacía difícil precisar su ubicación ya que Arturia no poseía una habilidad de reconocimiento y acción independiente lo suficientemente alta, pero conocía a alguien que sí. Tristán, te lo dejo a ti. Una de las habilidades del rey ideal, la capacidad de comunicarse con sus súbditos mentalmente, un subconjunto de un conjunto de habilidades de clase comandante. Por sus órdenes, su majestad. La visión lejana de una clase de archer no debía subestimarse. No importa qué tan lejos estaba Tristán de Arturia, aún podía localizar con precisión al hombre escondido en los árboles. Además, aunque su clase de trabajo podría etiquetarse como arquero o arquero sagrado, no significaba que atacara con flechas. Era el caballero de la lamentación, uno de dolores y arrepentimientos. Y su ataque estuvo lejos de ser común. La señal del dolor, de los lamentos, la flecha que dispara desde la cuerda de un arpa. Fallido, la flecha que nunca había fallado. En los estándares de Yggdrasil, era un ataque imbloqueable de un solo objetivo que solo podía ser sobrevivido por magia de clase de nivel 7 que permitía a los usuarios la capacidad de teletransportación mayor. Fue un ataque que creó un vacío de aire que se lanzó hacia adelante. Sin importar el obstáculo, y sin importar cómo el enemigo intentara esquivarlo, era ineludible a menos que uno pudiera salir del alcance o cambiar las dimensiones. El asesino de los árboles no tenía ninguna posibilidad. Desde el momento en que Arturia le dio la espalda al asesino, el asesino había caído al suelo hacía mucho tiempo, aterrizando con un fuerte golpe desde lo alto de un árbol distante. Vincent había estado sin aliento momentos antes, pero ahora se vio obligado a respirar profundamente. No podía entender lo que había sucedido. En un momento Arturia estaba enfrentando a su atacante, y al siguiente su atacante había muerto en el momento en que Arturia le dio la espalda.
Se quedó estupefacto, pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que un par de curiosos ojos verde a su lado lo miraban fijamente. Gracias por su benevolencia, tartamudeó aturdido, haciendo todo lo posible para forzar el temblor de su cuerpo a detenerse. Estoy dispuesto a escuchar cualquier solicitud en nombre de su intervención. ¿Solicitud? Arturia preguntó desconcertado. Casi parece como si quisieras recompensarme, dijo con indiferencia, sorprendiendo a Vincent, quien se estremeció como si un rayo lo hubiera golpeado. ¿No es ese el caso? Preguntó con incertidumbre, la incredulidad era evidente en sus cejas fruncidas. Era demasiado irreal. Nunca había conocido a nadie en el Reino Santo de Roble que hiciera algo sin un motivo. Incluso la Reina Santa solo puede acudir en su ayuda para ganar su lealtad y un pie en el sur. Si la mujer que tenía ante él no había acudido en su ayuda en busca de algún tipo de beneficio, entonces, ¿qué la había hecho salir? ¿De verdad quieres que me repita por algo tan trivial? Preguntó Arturia. Una rara sonrisa apareció en sus labios cuando se dio cuenta de que no necesitaba mostrar actualmente la dignidad de un rey, sino de un caballero. Además, alguien con tu fuerza de creencias debería entender por qué yo me opondría a la injusticia. Porque es parte de mi deber. Los mandamientos de la caballería y los juramentos de un caballero. Luchar del lado de los justos y los justos. Vincent se quedó en silencio, viendo por primera vez que no era solo su familia la que se aferraba a ideologías tan poco prácticas como la caballería. Pero no había forma de que no pudiera seguir sospechando de los orígenes de Arturia. Para empezar, el concepto de caballería no era algo conocido en todo el mundo y solo se había introducido en el Reino Santo de Roble a través de su héroe nacional que había desaparecido hace mucho tiempo. Fueron solo aquellos que habían luchado al lado de la doncella santa los que entendieron el concepto detrás de esto. Como tal, Vincent no pudo evitar especular de qué línea de sangre provenía Arturia. Sacudió la cabeza, un sentimiento de satisfacción arraigando dentro de él. Independientemente de lo que pensara, estaba contento de que él y su familia no fueran los únicos en aferrarse a la tradición. Entonces, en mi nombre y en el de la familia Verfer, les agradezco su ayuda, se compuso Vincent y se inclinó de la manera adecuada de un noble. Inesperadamente, Arturia respondió de la misma manera, inclinándose de manera similar a como había tratado con todo tipo de aristocracia en su gobierno en Gran Bretaña. Era solo que su manera de responder al gesto de Vincent solo fomentó sus sospechas sobre su origen, ya que ningún plebeyo podía entender la etiqueta de los nobles. ¿De qué familia vino ella? Vincent no pudo evitar pensar mientras Arturia preguntaba sobre su estado actual. Por supuesto, Vincent no ocultó información a su salvador y explicó todo, haciendo que la expresión de Arturia se arrugara. ¿Dijiste que viniste con otros? Ella le preguntó. Él asintió con la cabeza desanimado. No estoy seguro de si están vivos o no. Huí de ellos con la esperanza de alejar a nuestros atacantes, pero no estoy seguro de poder atraerlos a todos hacia mí. Arturia asintió con la cabeza. Un esfuerzo valiente, pero ahora no es el momento de descansar, dijo en elogio, sus intenciones evidentes. ¿Quieres decir que me ayudarás? Vincent preguntó suavemente. Arturia miró por un momento más antes de confirmar la pregunta de Vincent con un asentimiento. No sabía dónde estaba Shiro o qué estaba haciendo, pero tenía fe en su maestro. La única razón por la que ella y sus caballeros todavía lo estaban buscando era por su lealtad y las emociones que sentía Arturia, pero ahora había surgido una situación. Además, una frase había aparecido en su cabeza mientras Vincent explicaba su situación. No estuvo mal ayudar a los demás. Estaba segura de que su maestro lo entendería. Fue una especie de sentimiento sincero. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Bellan, Martín, Zulde, GP08, Void Golem, Mars, John B. y Sam. Patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Oliman. 13 de agosto de 2018. Destino en tiempo. 18 de agosto de 2018. Capítulo 5. Ciudad Santa Camelot.
Parte 2. Las imágenes y el sonido, y las texturas y la sensación general del aire que rozaba su piel eran demasiado extrañas. Yggdrasil era un juego que se consideraba que había comenzado la revolución estilística entre su gran base de jugadores, pero eso no significaba que la calidad de los datos que componían el mainframe de su sistema pudiera considerarse buena. En varios aspectos, era como la mayoría de las otras compañías de juegos de buceo, tratando de encontrar un equilibrio entre la practicidad y la retroalimentación sensorial. Los sentidos auditivos no fueron un gran problema, sin embargo, el aspecto de las imágenes fue lo que hizo que la calidad de Yggdrasil se clasificara como buena cuando se considera en la industria del juego. Fue sin duda el mejor. Los cristales de datos mejorados y los elementos personalizables permitieron que la imaginación del jugador influyera en la apariencia de las armaduras y los PNJ del juego. Sin embargo, al mismo tiempo, las imágenes y la configuración personalizada del jugador por la que se enorgullecía Yggdrasil también eran su debilidad más evidente. Aclamado como el mejor, no había duda de que los jugadores siempre buscaron más. Mejoras en la mecánica y mejoras en las imágenes, siendo una de las principales preocupaciones ya que los jugadores deseaban que el juego fuera perfecto. Sin embargo, estaban pidiendo lo imposible. Hizo una pausa en sus pasos, sus ojos inspeccionando el área a su alrededor antes de decidir dirigirse hacia el follaje para obtener un mejor punto de vista. La sensación de la corteza áspera en su piel y la visión de los insectos rastreros que se atiborran de las hojas en forma de aguja de la conífera en cuya rama se encontraba ya habían superado con creces las capacidades de Yggdrasil. Se denominaron apariencias internas fijas en Yggdrasil, lo que evita que los personajes muestren expresiones faciales y detalles finos. Aquí, sin embargo, la calidad era demasiado realista. Sus manos se cerraron en puños mientras pensaban Arturia y los demás, antes de estremecerse. Realmente era demasiado real. Sacudió la cabeza, no estaba dispuesto a pensar en eso en ese momento. Hablando sinceramente, probablemente no estaba siendo completamente honesto consigo mismo cuando decidió que quería probar sus habilidades actuales fuera del mausoleo. En cambio, era más probable que intentara darse algo de tiempo para adaptarse a la situación. Para no estar enraizado en su lugar solo porque la claridad de la mirada de Arturia le trajo recuerdos amargos pero afectuosos. Por supuesto, probablemente la había extrañado demasiado para crear las otras figuras históricas que eran casi idénticas a ella. Aún así, se desvió del tema. Ya se había calmado lo suficiente. Todo lo que quedaba era una esperanza silenciosa de que quizás había algo más en juego que una mera reubicación. Sus ojos escanearon hacia afuera, orbes de color bronce bañados por una tenue luz mágica que se ensanchaba. Vista lejana. Era una habilidad específica de Ranger diseñada para ayudarlos en su percepción del medio ambiente. Ranger era una de las muchas clases a las que tenía acceso como jugador de una raza humanoide en Yggdrasil, que tenía otras dos clases raciales además de humanoide, demi-humano y heteromórfico. En cuyo caso, las clases de humanoides como él tenían desventajas en las estadísticas básicas y no poseían un sistema de nivelación racial innato como las otras dos clases raciales que les permitía subir de nivel. En cambio, tuvo acceso a muchas más clases laborales, lo que le dio un mayor potencial. La versatilidad podía ser mortal, y la armería dentro de él era el mejor ejemplo. Como un humano estándar entre las razas humanoides, no jugó exactamente a Yggdrasil con las mismas intenciones que otros jugadores. Lo había jugado como un medio para aliviar su propio dolor de pérdida y, como tal, no se había hecho conocido, solo tomando clases y habilidades que beneficiarían la personalización de sus NPC y saciarían su curiosidad. No obstante, una clase racial innata finalmente aterrizó en su hoja de estadísticas de personaje en su milésima vez, defendiendo a los jugadores casuales de los asesinos de jugadores. Héroe. A diferencia de Overlord, otra clase racial en el juego, Héroe era una clase oculta que era demasiado difícil y oscura de obtener para la mayoría de los jugadores, debido a sus requisitos menos conocidos. Principalmente la falta de participación de cualquier línea de búsqueda o evento, acumulando experiencia para subir de nivel a través de los conflictos que surgieron en la defensa de otros jugadores. Como no estaba demasiado interesado en el juego en sí, no participó en misiones o eventos, eligiendo solo ayudar a otros como era su personalidad.
Él era quizás el individuo más desinteresado de todo Yggdrasil, en cuyo caso, tal vez no fue solo una coincidencia que esta clase racial oculta despertara dentro de él. La clase héroe no tenía requisitos específicos para subir de nivel a diferencia de la clase Señor Supremo, que tenía un gran énfasis en la magia de la muerte. Para nivelar la clase héroe, lo que se requería era simplemente reputación, un valor reservado únicamente para la clase héroe y representado en la esquina inferior derecha del campo de visión de un usuario. Desafortunadamente, nunca fue de los que se destacaron activamente. Como tal, apenas niveló la clase en particular y apenas había alcanzado la reputación requerida para avanzar al siguiente nivel antes de su repentina transferencia a este nuevo mundo, en cuyo caso, volvió a 0 en reputación. Posteriormente, cualquier pensamiento de comprender qué pasivos y habilidades implicaba la clase héroe se colocó en el fondo de su mente. Con visión lejana activado, todo se volvió más detallado, una vista panorámica del área a su alrededor mostrada en su mente por más de 1000 metros. Era como un minimapa que apareció dentro de sus periféricos. Todo era bosque, pájaros y animales merodeando entre los arbustos mientras zorros y osos deambulaban cerca del crujido lejano. La mayor parte de los alrededores estaban cubiertos por la sombra de la montaña que se avecinaba y no sería hasta que el sol finalmente subiera a su cima que la luz se acumularía. En lo que respecta a la ubicación, el lugar en el que había aparecido el mausoleo era bastante remoto, ni una sola señal de asentamientos cercanos, pero curiosamente, antorchas de luz parpadeantes aparecieron en su mente. Los indicadores de presencia de vida, la habilidad única de un ranger relacionada con otras clases de acción independiente como Assassin o Dark King. Incluso si no podía verlos debido a los obstáculos que tenía ante él, podía sentirlos como llamas parpadeantes en su vista panorámica otorgada por Farsight. Como había observado antes, el área era bastante remota. Como tal, ¿por qué había tantos otros en las cercanías? A menos que simplemente estuviera equivocado y hubiera descuidado una especie de arreglo, era demasiado antinatural. Más aún cuando la mayoría de las llamas se congregaron en un gran grupo esperando en el límite del bosque alrededor de la montaña. La única diferencia clara era una especie de grupo más pequeño que se había separado y entró en el bosque. Por extraño que haya sido, esto le sentaba bastante bien, ya que los lugareños probablemente tenían una mejor comprensión del nuevo mundo en el que se había encontrado en comparación con su propio conocimiento limitado. Escaneando con sus ojos nuevamente, decidió regresar hacia el mausoleo antes de moverse hacia el grupo más pequeño que estaba dentro del bosque para tener una mejor comprensión de la situación. En lo que respecta a sus pruebas anteriores, entendió que tenía acceso a las habilidades que había adquirido en Yggdrasil además de su propia hechicería que había utilizado en el mundo real. No estaba muy seguro de qué sentir acerca de ese hecho, pero a la larga, no estaba seguro de la fuerza de los enemigos que podría enfrentar y, como tal, sabía cuándo simplemente contar sus bendiciones. Con la fuerza actual de su nivel, no fue tan difícil para él regresar al mausoleo a toda prisa. Al llegar, sin embargo, se dio cuenta de que todo no era exactamente como lo había dejado. Una mujer estaba parada en la entrada, con los brazos cruzados debajo del pecho y la expresión engreída como esperando ser elogiada. Era una combinación de una sonrisa y no una sonrisa, puntos de vista contradictorios que la hacían no estar segura de lo que debía ser. Estaba atrapada en el concepto de si debería o no regodearse por algo que había hecho y que él desconocía. Ella era la Rosa Roja de Roma, la Flor de Olimpia, Nerón Claudio. Y al final, simplemente pasó junto a ella. Se puso rígida casi de inmediato, la expectativa en sus ojos vaciló antes de convencerse a sí misma de que él debió haber cometido un error. Rápidamente tosió en sus manos para llamar la atención sobre sí misma. Inclinó la cabeza, lista para que sus esfuerzos fueran reconocidos como apropiados, pero una vez más se quedó esperando. Ella miró hacia arriba, solo para ver que él se había alejado aún más de ella. Sus labios temblaban inquietos, pero estaba demasiado orgullosa para actuar como si sus acciones anteriores no hubieran existido. Por lo tanto, rápidamente comenzó a desesperarse. Ella corrió frente a él, su mirada severa se encontró con su mirada de amonestación.
Sin embargo, lo único era que su expresión era la más alejada de cualquier cosa que se pareciera a una severa una amonestación. Parecía que iba a llorar, y en este punto era demasiado difícil para él ignorarlo. Se compuso de la dificultad de ver su rostro y no pensar en su propio pasado. Afortunadamente, ella y Arturia seguían siendo personas diferentes, lo que lo hacía más fácil. Por otra parte, diseñó y programó a Nero, por lo que no había duda de que entendía su personalidad. Era solo, parecía como si ella estuviera actuando con más vida de la que tenía en Yggdrasil, y él ya temía el efecto que tenía. Nero no era muy fuerte para ser un raid boss. Ella nunca fue diseñada para hacerlo. En cambio, todo se basó en los rasgos de carácter y el carisma. Por supuesto, tenía las estadísticas base de un raid boss promedio, pero su principal fortaleza provenía de la cantidad de jugadores que se dejaron llevar por sus palabras y acciones, y lucharon activamente para evitar la caída de la doncella emperador de los imperios guerreros en Alfheim. Era bulliciosa, arrogante y pretenciosa, pero de todos los raid bosses en Yggdrasil, nunca había atacado activamente a los jugadores y, en cambio, los saludó de otra manera, con la mano extendida. «Vas a liderar como uno de mis cohortes, joven guerrero». En lugar de atacarlos, incluso los había protegido de otros monstruos locales, pagando la animosidad con seguridad y la violencia con el mismo respeto. Ese era Nerón, emperador de Roma. Jefe de incursión de los imperios guerreros en Alfheim. Ella que amaba de una manera que nadie podía entender. Su visión de Roma, la bandera bajo la que muchos jugadores lucharon hasta el final. Ella era demasiado realista. Una personalidad y presencia reales que parecían superar la mera mecánica de Yggdrasil y ascender a algo que los jugadores aislados en la vida o no se dieron cuenta era preciosa. Si no fuera el único jugador que trascendió mundos y cruzó, ya podía imaginarse el heraldo del estandarte, el Aquila, el símbolo del águila que unía a los jugadores bajo el estandarte que era la Roma de Nerón. Aún así, mirando la expresión de satisfacción que apareció en el rostro de Nero desde el momento en que su mano comenzó a frotar su cabeza, era difícil imaginarla como la líder carismática en el juego y mucho más fácil verla como una niña malcriada. Sea como fuere, eso pudo haber sido parte de su encanto. Un tirano pero compasivo. Obstinado, pero dispuesto a ceder cuando el tiempo lo requiera. Bien, vete. No es como si te necesitara. Su labio se crispó, una imagen apareció en su mente que hizo añicos su conjetura anterior. Un rostro resoplando al borde de las lágrimas, reacio a admitir un error. O tal vez solo sea un niño. De cualquier manera, ese era el Nerón que había recreado a partir de la historia. El que en ese momento suspiraba de contenido bajo la palma de su mano. Dijo, su peinado de corte bob estaba un poco despeinado, pero aún lucía prístino como la seda. Lo hice bien, lo hice. Tarareó, sin comprender por qué debería estar elogiándola, pero lo hizo de todos modos cuando notó lo feliz que parecía. Sí, finalmente comprendes mi grandeza ahora, ¿no es así, Pretor? Ella giró su rostro hacia él, anticipación evidente en sus ojos. Desafortunadamente, era hora de que obtuviera sus respuestas. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó, viendo cómo Nero se desinflaba visiblemente. Murmuró para sí misma antes de enfrentarse a él. Parecería que era demasiado para mí asumir que lo sabrías incluso sin que yo te lo dijera, pero como el Supremo Pretor tenía esperanzas. Muy bien, ahora escucha atentamente. Fue un honor para ti que este emperador decidiera actuar e instigar a mi pariente lejano a actuar en tu nombre. ¿Eh? Su labio se crispó. Ahora que lo pensaba, el grupo de caballeros y un rey que había dejado atrás estaban extrañamente ausentes. Al contrario de la disciplina para la que eran conocidos y programados, no se habían quedado atrás para esperar su regreso. Fue una comprensión impactante que hizo que se pusiera rígido porque su significado no podía ser ignorado. Arturia y los demás, no eran solo las simples líneas de texto y guión con el que los había hecho, sino que parecían ser personas reales. Basado solo en el guión del juego, sin importar lo que hubiera hecho Nero, el deber y la responsabilidad de la configuración de Arturia no se habrían influenciado. Era similar a los viejos juegos de rol donde no importa cuántas veces se hablara con un NPC, el diálogo nunca cambiaría. En este caso, sin embargo, lo hizo.
Arturia, a través de su propia decisión, se dirigió a sí misma y a sus caballeros a explorar los alrededores basándose en las palabras de Nero. Sus acciones fueron humanas, involucrando procesos de pensamiento y elección mental. Por lo tanto, eso no significaba que era lo mismo para todos los demás NPC que había creado. Fue casi como una nueva vida para ellos. Las historias que componía dictaban sus fortalezas y habilidades, recreando las figuras perdidas en los anales de la historia. Por lo tanto, Arturia sería idéntico al Arturia que había conocido porque él la entendía más y pasaba más tiempo con ella. Cortó a la fuerza ese rastro de pensamiento, porque no sabía qué podría haber hecho como resultado. No obstante, entendió en ese momento lo que tenía que hacer. Nero lo miró sin comprender, confundido, algo preocupado por su repentina quietud, frunciendo los labios. Fue exactamente por la expresión humana en el rostro de Nero que solidificó para él lo que iba a hacer a partir de ahora. Él había creado a todos estos NPC, por lo tanto, los protegería y les permitiría experimentar la vida que sus responsabilidades pasadas les impidieron. Esta fue una oportunidad. Por falso que fuera, inconscientemente, seguía siendo una forma de ayudarlo a sobrellevar la situación. Ver la alegría en el rostro de la mujer que amaba una vez más. Eso solo fue suficiente. ¿Estás bien, Pretor? Nero finalmente preguntó preocupado. Sí, estoy bien, dijo, rascándose la nuca. Todo se sentía tan surrealista en este momento. Sin embargo, sus años trabajando en su profesión le habían permitido concentrarse en los detalles más finos. Si Arturia y sus caballeros solo estuvieran explorando el área, lo harían en un perímetro circular, haciendo que su distancia de búsqueda sea más pequeña que la de él, que llega al borde del bosque. Por lo tanto, dijiste que se fueron antes, ¿verdad? Preguntó lentamente mientras recordaba el estado actual del bosque alrededor. Nero asintió. Entonces, ¿por qué no han regresado todavía? Fue todo lo que pidió. La expresión de Nero se quedó en blanco. Fue una especie de silencio solemne. El tipo que Vincent nunca había experimentado realmente debido a su posición como heredero de Verferducci. Después de todo, él nunca había sido quien iniciaba la conversación, sino que lo hacían aquellos que deseaban crear lazos con él. Era un estilo de vida bastante hastiado al que sin saberlo se había acostumbrado, dejándolo con la lengua trabada mientras miraba la pequeña espalda que caminaba justo delante de él. Era casi increíble imaginar que la mujer que tenía ante él fuera la persona que acababa de salvarlo. De pequeña estatura, pero con una integridad y un deber más grandes que cualquier otro. El sonido de sus pequeños pasos presionando contra el suelo era bastante pesado en comparación con los de él, que eran bastante suaves en el tranquilo silencio. Por otra parte, su pesada armadura debió haberla pesado mucho más. Había oído hablar de muchas mujeres en el Reino Santo de Roble que aspiraban a ser paladines o caballeros santos con la esperanza de coincidir con la leyenda del héroe nacional del reino, la doncella santa y la valquiria de Roble, pero la mujer que tenía ante él era mucho más. Con los medios que ella había exhibido anteriormente, estaba seguro de que Gustav Montagneso Remedios Custodio, estreno de All Knights of the Kingdom, ni siquiera podrían acercarle una vela. Realmente quería encontrar algo de qué hablar en ese momento, pero realmente no sabía qué decir, incluso después de que ella le hubiera ofrecido su ayuda con tanta justicia en su nombre. Sin embargo, resultó que no era algo que él mismo iba a iniciar. En cambio, era ella. ¿Dónde está exactamente este lugar?, preguntó Arturia, mirando hacia Vincent. En todo caso, poco a poco se había dado cuenta de que Vincent era literalmente una fuente ambulante de información. Al igual que Chirou, ella tampoco estaba familiarizada con la ubicación actual y la información de Vincent puede resultar útil. Más importante aún, una parte de ella la estaba urgiendo a encontrar formas de ayudar a aliviar las cargas de Chirou. Su pregunta, sin embargo, tomó a Vincent por sorpresa. ¿No sabes dónde estamos?, preguntó aturdido. Con expresión estoica, Arturia finalmente explicó que había perdido la noción de su entorno mientras entrenaba para la experiencia. Vincent la miró por un momento con una ligera duda, pero aún así explicó que estaban en medio del Reino Santo de Roble, ubicado al suroeste del reino de Reestice. Con la expresión como estaba, Arturia se aseguró de no revelar nada.
De hecho, las terminologías que Vincent usaba eran demasiado extrañas para que ella las entendiera. Para empezar, ni siquiera sabía qué era el reino de Reestice. Aún así, la cantidad de antecedentes que pudo reunir la ayudaría a largo plazo. Desafortunadamente, estaba destinada a equivocarse debido a su actual falta de conocimiento. Ni siquiera sabes dónde está el pueblo más cercano de aquí. Vincent dijo sorprendido. Ella frunció el ceño, pero no pudo negar la pregunta de Vincent. En cambio, solo podía ser sincera. Creciendo, comenzó lentamente. Me criaron escondido para mi propia protección. Sir Hector, mi tutor en ese momento, nunca se quedaba con demasiada frecuencia en ciudades y asentamientos conocidos. Aparte de mi infancia, me criaron en un aislamiento general. Cuando habló, fue con una tranquilidad y solemnidad que sorprendió a Vincent porque no podía comprender de dónde se originaba la realeza de su aura. Tragó saliva y apartó la mirada, ya que se sentía avergonzado de haber traído recuerdos difíciles. Perdón por ser desconsiderado, e inmediatamente actuó para corregir su error. Nunca fue una persona indecisa y estaba más interesado en ser directo. En un sentido político, no era lo mejor para él como heredero de un holandés, pero de todos modos nunca le gustó la política. Ya tenía planes de delegar esas tareas a un fiel seguidor más adepto al arte. Arturia sonrió levemente, los bordes de sus labios creando pequeños hoyuelos que se sumaron a su carácter. Eres un buen hombre, le felicitó. Sir Hector siempre me había advertido en mi juventud acerca de los nobles que hablan con dos caras, pero para mí está claro que solo hablas con una. Ah, sí, bueno, lo tomaré como un cumplido, dijo Vincent con incertidumbre, aunque por dentro se sentía satisfecho de sí mismo. Aún así, sabía cuándo hablar en serio y cuándo no. Con los ojos mirando a su alrededor, recordó con claridad que se estaba acercando al lugar donde él y su séquito habían sido atacados furtivamente. Cuidado, está más adelante, advirtió. La expresión de Arturia cambió de nuevo a una pizarra tranquila. Ella ya había pensado en todo después de aceptar ayudar. Usando su último encuentro con el asesino como base, teorizó que el nivel de fuerza relativo de sus adversarios no era suficiente para eludir sus defensas físicas innatas. Sin embargo, sus experiencias pasadas en sus memorias y su intuición le advirtieron que nunca diera nada por sentado. En consecuencia, levantó una mano y decidió ir a lo seguro. Espera aquí un segundo, susurró. Comunicándose internamente, le encargó a Tristán que escaneara hacia adelante. De todos sus caballeros de la mesa redonda, solo había sacado a Tristán del perímetro que habían establecido alrededor del mausoleo. Lancelot y los demás eran más competentes en combate que en reconocimiento, por lo que eligió a Tristán para que la acompañara en las sombras debido a su acción independiente, arquero y clase ranger. La noticia que recibió de él momentos después fue bastante desalentadora. Hay una gran congregación de hombres en las afueras de la región boscosa de esta montaña, ¿amigos tuyos?, preguntó ella dubitativa. La expresión de Vincent se ensombreció mientras maldecía. No, dijo rotundamente. Aunque no sabía cómo Arturia pudo obtener tal información, ya había elegido confiar en ella y no incumpliría su palabra. El carisma natural de Arturia probablemente tuvo mucho que ver con eso. Sin embargo, si lo que dijo Arturia era cierto, entonces su situación era desesperada. Esos malditos bastardos, apretó los dientes. Desean tanto poder e influencia que condenarían a un compatriota. Se estaba desahogando y lo sabía, y sin embargo, ¿qué más se suponía que debía hacer? Lo único bueno que puedo decirte es que a las personas que te siguieron en este viaje de caza se les permitió regresar al bosque con la esperanza de atraerte, explicó Arturia, escuchando en silencio los informes y las deducciones de Tristán. Sin embargo, este plan fracasó porque sus hombres decidieron lanzarse amargamente a los rápidos para escapar. Sirve bien a los bastardos, la tez de Vincent se iluminó un poco, pero todavía no tenía muchas esperanzas. No importa lo mucho que le tuviera a Arturia en ese momento, entendía que incluso los caballeros sagrados famosos como Remedios tendrían problemas para enfrentarse a numerosos oponentes. Más aún cuando ya había deducido que no serían mercenarios estándar, sino soldados entrenados instalados por otras poderosas familias nobles. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda usar el mismo método del río para escapar? Arturia negó con la cabeza.
El río está siendo atendido por centinelas rotativos. No te acercarás antes de que te vean. Vincent cerró la boca antes de colocar su espalda contra un árbol y caer en una posición sentada. Se pasó las manos por el pelo tratando de pensar, pero no importaba lo que pasara, no se le ocurrió nada. Estuvo mal por mi parte no haber elegido un bando, murmuró con un dejo de pesar. No había tenido la intención de que Arturia lo escuchara, pero sus sentidos mejorados hicieron que esa idea fuera imposible. Los ojos verde azulado lo miraron con curiosidad antes de que las palabras salieran de su boca. ¿Por qué te persiguen?, preguntó Arturia. Al principio, no había estado muy interesada, pero después de tomar nota del carácter de Vincent, decidió que no era un individuo al que quería ver morir sin razón. A regañadientes, Vincent explicó la situación actual del Reino del Sur y las numerosas disputas entre la nobleza que lucha por el poder. Mientras tanto, Arturia solo escuchó en silencio, sin comentar y solo asintiendo con la cabeza, cuando Vincent expresó su opinión de permanecer neutral de la lucha política. Cuando Vincent finalmente terminó y Arturia entendió la totalidad de los eventos, no pudo evitar fruncir el ceño. Esto fue demasiado cruel. Por supuesto, en su tiempo de gobernar en Gran Bretaña, la mayoría de la nobleza estaba unida en su objetivo de expulsar a los invasores sajones, anglos y ute, pero a pesar de algunas hostilidades, aún pudieron aguantarse entre sí. Sin embargo, la situación de Vincent simplemente estaba yendo demasiado lejos. Como tal, tomó una decisión. No pierdas la esperanza en tus creencias, dijo con convicción, haciendo que Vincent se concentrara en ella. Lo que vio casi lo hizo jadear de sorpresa, si no fuera por el hecho de que estaba demasiado conmocionado para siquiera respirar. Una luz que fue cristalización de sueños. Partículas parecidas a arena brillando radiantemente mientras se reunían en un punto central. Comenzaron a levantarse vientos suaves y cálidos, como el suave calor cerca del pie de una chimenea. Era una luz de otro mundo. Un aura como ninguna otra. Si no puedes poner tu fe en mí, dijo en voz baja con apenas un susurro, sus brazos desenvainando suavemente una hoja de su vaina. Entonces pon tu fe en esta espada. Gracias por leer y gracias a mi nuevo patrocinador, Samuel. Patreon.com/Parcasius. Capítulo 6. Ciudad Santa Camelot. Parte 3. Desde el momento en que Arturia desenvainó su espada, hasta el momento en que rápidamente la enfundó, apenas habían pasado unos segundos. Sin embargo, fue suficiente. La luz de Excalibur era la luz de los sueños. Una cristalización de esperanzas y ambiciones inquebrantables sin cambios independientemente del paso de las eras. Era la espada sagrada de los Fae, concedida a la Dama del Lago para su autocontrol, y luego al Rey de los Caballeros. Dentro de su hoja brillante había un poder insondable. Una fuerza ligada a lo que solo se conocen leyendas profundamente arraigadas con raíces que se derivan de las propiedades del mundo mismo. A pesar de ser la misma espada que Shirou había diseñado para ella en Yggdrasil, usando la base de un objeto del mundo, algo se había vuelto diferente después de atravesar este nuevo mundo. Parecía más grandioso, más ilustre y con un propósito mayor que el que había tenido en el juego. Perpleja, lo había enfundado en un impulso, pero aún así, su uso previsto era efectivo. ¿Qué es esa espada? La voz de Vincent salió tartamudeando, la nube de depresión y dolor que se cernía sobre él se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Enderezó la espalda desde donde la estaba apoyando en un árbol, la atención se centró únicamente en la espada envainada, que aún estaba en las manos de Arturia. La sensación que había sentido al poner los ojos en la espada era indescriptible. Era una mezcla de una luz tierna, con la ferocidad y la orientación del poder predicho de la antigua clase paladín, que había desaparecido hacía mucho tiempo con el resto de los jugadores en la historia. Era lógico que Vincent se sintiera inmensamente curioso. Sin embargo, su respuesta fue recibida por el silencio, los labios de Arturia se estrecharon mientras fruncía el ceño ligeramente antes de negar con la cabeza. No era que no pudiera explicar qué era Excalibur, pero por el momento, ella misma no estaba muy segura. Más aún con las inexplicables emociones contenidas en ella. Ella no haría tan fácilmente ninguna suposición. Al comprender que no obtendría una respuesta, Vincent no forzó el tema y en su lugar cerró la boca, sin querer infringir la calma tácita del momento.
Más bien, incluso si quería presionar para obtener respuestas, sabía que era mejor dedicar su tiempo a contemplar su situación. Sin embargo, cuanto más pensaba, más indefenso se volvía, la paz mental temporal que Excalibur le había traído perdiendo gradualmente su efecto. Tal como Arturia había dicho, de hecho podía poner su fe en esa espada sagrada, pero su fe solo podía llevarlo hasta cierto punto. Lo que Vincent necesitaba era determinación, y cómo podría un rey que había llevado a innumerables caballeros y soldados a la batalla no ser capaz de ver eso. «Estás pensando demasiado», dijo Arturia, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Vincent antes de acercarse con severidad. El sonido metálico de su armadura solo se hizo eco de la fuerza de sus pasos, dejando huellas detalladas en el barro del suelo. Por extraño que parezca, ni un solo trozo de barro o tierra pudo manchar el acero de sus grebas o la tela de su manto fluido como si el mundo mismo lo considerara un pecado. Aunque Vincent tomó nota de este pequeño detalle, no sería algo que le impresionara hasta más tarde, cuando regresara al Verferducci. En la actualidad, estaba demasiado ocupado para que le importara mientras lo miraban solemnemente esos encantadores ojos verde azulado. ¿Crees que tu situación es injusta o desesperada? Los labios de Arturia se presionaron firmemente juntos mientras hablaba. ¿Que ceder es la única opción que te queda cuando las cosas se ponen demasiado difíciles? Arturia hizo una mueca, apretó los dientes mientras levantaba las mejillas. He visto cosas peores. Un mundo en el que los hombres matan a los hombres no por motivos políticos y pequeñas disputas, sino para ganarse la vida. En comparación, una sola derrota de tus enemigos no debería ser suficiente para quebrantar tu voluntad y tu coraje. Vincent miró, antes de apretar la mandíbula y tragar. «No entiendes cómo ha sido con la aristocracia», respondió Vincent. Esto puede parecerle una ruta simple, pero lejos de eso, muchas otras familias nobles pueden haber tenido algo que ver en este asunto por simples ganancias a corto plazo. No terminará solo con esta ruta, y mucho menos si soy capaz de escapar de ella. Las venas del cuello de Vincent se hinchaban debido al calor con el que hablaba. Uno solo podía empujar a alguien hasta cierto punto antes de que la ira se volviera natural, y la forma en que la otra nobleza había planeado las cosas lo enfureció. De todas las veces que pudieron haber optado por atacarlo, tuvo que ser en el caso en que la influencia de su padre o la suya propia no pudieron protegerlo. Era tradición en la familia Verferd. Ninguna ayuda vendría para ayudar al empresario de pompas fúnebres en el juicio del lobo sangriento. Bien, podía aceptar eso, pero para enviar a tanta gente solo contra él y un pequeño séquito de hombres y mujeres, cuán desvergonzado podría volverse el otro lado. La inmundicia y la astucia de sus traidores asociados de la aristocracia nunca podría ser entendida realmente por un forastero. Solo que la tristeza en la mirada de Arturia sofocó la creciente frustración de Vincent como un balde de agua sobre su cabeza. Había tristeza y empatía presentes no solo en sus rasgos sino en su misma disposición. Su mirada se suavizó, transformándose en algo melancólico, sosegado, mientras su mirada parecía borrosa. Casi hizo que Vincent se sintiera culpable por lo que había dicho. Ella no parecía estar mirándolo, sino a un pasado distante. «Dices que no entiendo, Vincent Verferd, pero lo hago», murmuró en voz baja. Los recuerdos de su mente revelaron una infancia y una adolescencia plagadas de conspiraciones y engaños. Incapaz de salir a la luz e incapaz de ser como el resto. Nunca hizo un solo amigo hasta el día en que se despojó de su identidad como aldeana y tomó la espada de la selección. Incluso entonces, ella siempre había sido el objetivo de su propia hermana mayor, la bruja, Morgan Le Fay. Con respecto a los problemas de Vincent, podía entenderlos demasiado bien, porque ella había experimentado lo mismo. «Realmente lo hago». La seguridad, profundidad y sentimiento en la voz de Arturia era incuestionable. Vincent estaba aturdido, la boca se cerró cuando la vergüenza lo inundó, haciéndolo apartar la mirada. Sin embargo, Arturia no lo permitiría. «Ahora no. Levanta la cabeza», dijo. «Eres un noble, y debes saber que nunca debes inclinar la cabeza a la ligera. No por alguien como yo. El mismo rey que finalmente llevó a su reino a la ruina a pesar de la leyenda de su nombre». Arturia frunció los labios antes de apartar la amargura que brotaba de su interior. «Levanta la cabeza, Vincent Verferd».
Su rostro una vez más se puso serio, el repentino cambio hizo que Vincent la mirara fijamente. Allí vio a un individuo que no estaba enojado con él, sino en su nombre, sin motivos ocultos. No te rindas tan fácilmente. Es porque he experimentado una situación similar que puedo decir esto con confianza, dijo mientras se arrodillaba donde Vincent estaba sentado. Una resolución para ella que le hizo parecer como si estuviera bañada en una luz divina. Si llega un momento en que el mundo mismo se ha degradado a un estado de corrupción en el que la mezquina codicia y el lucro están por encima de toda moral, suavemente, lentamente, extendió una mano, golpeando ligeramente el pecho de Vincent en la ubicación de su corazón antes de retroceder y golpear el suyo. Cree en el honor. Luego le dio unos golpecitos en el hombro izquierdo, en el deber. Luego su hombro derecho, en juramentos. Ella se echó hacia atrás, apretando su mano en un puño que colocó sobre su pecho. Y en integridad. El silencio, la serenidad de todo ello capturado únicamente por los ojos de la naturaleza, y el hombre cuyo corazón y convicciones estaban profundamente conmovidos. Ni una palabra podría salir de la boca de Vincent, ni siquiera si lo intentaba. Asintiendo con la cabeza solemnemente, Arturia se puso de pie y miró al hombre que tenía delante. Hazlo, Vincent Verfer, y te garantizo que nunca caerás en la desesperación, y nunca volverás a perder el rumbo. Su voz era suave, apenas por encima de un susurro, pero era demasiado clara en los oídos de Vincent. Su inquietud dio paso a una reverencia dentro de él que Arturia nunca hubiera sido capaz de imaginar. En el Reino Santo de Roble, no era la familia real la que tenía más influencia, sino los santos caballeros que apoyaban a la familia real. En cuyo caso, solo había una razón por la que los caballeros santos serían tenidos en tan alta estima: la héroe nacional del Reino Santo y los ideales y el carácter que representaba. En la actualidad, el individuo conocido como la Valquiria de Roble que Vincent siempre había estudiado en los libros de historia coincidió con la imagen de Arturia, dejándolo inmóvil. Y tal vez, solo tal vez, puedas liderar a otros mejor de lo que yo podría haberlo hecho. Como el rey sin emociones. El corazón de Vincent se desgarró dentro de su pecho, al ver el dolor y la miseria que repentinamente destellaron en los rasgos de Arturia, pero antes de que pudiera detenerse en eso o en las palabras de Arturia, ella ya se estaba moviendo. Espera, ¿a dónde vas?, dijo, sus pies lo levantaron del suelo y lo pararon. Hizo una pausa ante su llamada, el manto que cubría sus hombros ondeaba en una brisa tranquila mientras los mechones sueltos de su cabello enmarcaban su perfil lateral. Esa respuesta es simple, entonó. Cuando en la guerra se cortan todas las alternativas y no hay forma de escapar, ¿qué hace cualquier león, lobo o animal? Giró la cabeza para mirar atrás. En el suave murmullo del bosque, con las hojas cayendo y los animales pastando en la hierba y los arbustos, solo resonaron dos palabras: ellos pelean. La región más meridional del Reino Santo de Roble, situada dentro de las fronteras del reino de Reestice, era geográficamente opuesta a la bahía que divide el sur del norte. Sin embargo, a diferencia del norte, la mayoría de los ríos y remolinos se formaron a partir de las corrientes en movimiento de la gran bahía vaciada en el sur, formando regiones de sedimentos depositados y deltas que comprendían una zona suburbana rural completa. Por supuesto, no todos los lugares estaban densamente poblados, debido a la imprevisibilidad de las inundaciones, pero la fertilidad de la tierra era incuestionable. Más aún con el agua de manantial que se derritió de la ladera de la montaña y formó pequeños estanques que atrajeron aves migratorias y animales de caza para la caza. Para cualquier residente rural del Reino Santo, era verdaderamente un lugar ideal para vivir a pesar de algunos peligros naturales. Sin embargo, la cuestión era diferente cuando se trataba de quienes no estaban habitualmente acostumbrados a esas condiciones. «Odio este lugar», sonó una voz remilgada pero desdeñosa. Una mujer joven que vestía cueros encuadernados en seda bordados con lujosos forros de oro refunfuñó para sí misma mientras sacaba sus botas de montar hasta las espinillas del barro en el que se habían hundido. Su nariz se arrugó al finalizar la acción, la suciedad y la mugre manchando su calzado, evitando que nadie determinara cuán lujosos habían sido alguna vez.
Está sucio, hay insectos y huele a sal y almizcle. La mirada de la mujer se dirigió caprichosamente hacia abajo, como si el calor de su mirada pudiera limpiarle instantáneamente de la suciedad de la naturaleza. Míralos, dijo señalando sus botas. Tendré que conseguir un par nuevo. A un lado, uno de los dos jóvenes ocupados, mirando al bosque frente a ellos, miró hacia atrás y se burló. Eleanor Hubert, te golpeaste la cabeza contra una roca para olvidar la importancia de lo que estamos haciendo aquí. Si te preocupas tanto por tus botas, usa esa magia de la que estás tan orgulloso. Eleanor bufó, cruzando los brazos antes de que sus ojos se entrecerraran. Por eso digo que no tienes clase, Marteo. Es precisamente por la importancia de esta misión que no puedo desperdiciar mis reservas mágicas en una magia purificadora. Eleanor era un talentoso lanzador de magia que pertenecía a una de las 3 principales familias aristocráticas del Reino Roble del Sur. Los otros 2 antes que ella eran herederos de los otros principales hogares aristocráticos. Marteo Vandel y Dillan Merdinx, cada uno con su propio talento. Marteo pertenecía a la clase Knight, una clase de trabajo superior que requería una disciplina estricta y un estatus de noble para adquirir, ya que la mayoría de los maestros de la profesión tenían una posición más alta que la mayoría. Al igual que Eleanor, él también era competente en su campo, alcanzando un estimado nivel de trabajo de 6 después de unos pocos años de su vida. Dillan Merdinx era diferente a los dos. Si Eleanor y Marteo podían considerarse talentosos por derecho propio, entonces Dillan era un genio. Era competente no solo en una clase de trabajo, sino en 3. Caballero, clérigo y, lo más importante, Forest Stalker, una subclase de guardabosques que permitía a uno estar en sintonía con la naturaleza misma. En primer lugar, la raza humana fue quizás la más numerosa en lo que respecta a las clases de trabajo y las oportunidades, pero eso no significa que los humanos se hayan desempeñado en todas las clases de trabajo. Tomemos tanto a Marteo como a Eleanor. Tanto caballero como lanzador de magia no eran sus únicas clases de trabajo, sin embargo, sus otras clases estaban en un nivel demasiado bajo para tener mucha reputación. En este sentido, Dillan, que había dominado 3 hasta al menos el 9º nivel, se merecía su reputación. La clase de trabajo Forest Stalker fue la razón por la que Dillan estaba a cargo de la actual coalición de altos nobles y varios nobles de clase media en el área. Todo lo que sucedió dentro de una distancia establecida de varios cientos de metros con él en la cúspide le era conocido, lo que lo convirtió en los ojos y oídos de la operación. Mientras Marteo y Eleanor discutían, el ceño fruncido que crecía en el rostro de Dillan se hizo más evidente. Head aún no ha vuelto, dijo de repente Dillan, lo que provocó que Marteo y Eleanor fruncieran el ceño antes de cesar las hostilidades. Head era el arquero de la familia Merdin con una actitud lo suficientemente alta que ya estaba alcanzando la cima más importante de su clase Archer. No muchos podían lidiar con la precisión y la fuerza de un maestro arquero a distancia, y era sabiendo esto que Dillan había aprobado la partida de Head. Cuando Vincent había huido de la emboscada inicial antes del perímetro defensivo actualmente establecido alrededor del bosque, Vincent había podido llegar lo suficientemente lejos como para evitar el alcance de las habilidades de acecho del bosque de Dillan. Sin embargo, Dillan no persiguió, más bien no pudo incluso si quisiera. Desde donde estaba, tenía una clara comprensión de cualquier cosa que intentara escapar del bosque y, por lo tanto, al cambiar de posición, perdería esa ventaja y daría lugar a variables con las que no quería lidiar. Dizzy Vincent fue capaz de rodearlo y escapar. Ergo, la necesidad de enviar a otros a buscar en su lugar. ¿Estás seguro de que Head no se está tomando su tiempo?, preguntó Eleanor, levantando las mejillas. Dillan miró a Eleanor, pero no dijo nada. La respuesta de Marteo fue más que suficiente. Hemos estado 5 horas aquí parados, dijo Marteo. En efecto. Habían pasado exactamente 5 horas, y Dillan sabía que todos los hombres de la familia Merdinx estaban entrenados para informar de una misión fallida después de las 3, o al menos enviar un mensaje de su ubicación y hallazgos. Head no había hecho ninguna de esas 2 opciones, y era un hombre en el que la familia Merdinx había invertido mucho. Es decir, que algo debe haber salido mal. Dillan soltó un suspiro.
He no era alguien a quien quisiera que muriera bajo su mando, más aún cuando su padre solo le había confiado a He para asegurar el éxito de la misión. Sin embargo, en este punto, no había nada que pudiera hacer más que esperar. La mayoría de los hombres y mujeres de la zona eran subordinados enviados por los nobles de clase baja que competían por el favor de los altos nobles. Con la caída de Berferdukci, la vasta tierra que ocupaba en la zona de amortiguamiento del conflicto aristocrático estaría disponible. En lugar de que una sola familia tuviera el control de todo, los demás altos nobles acordaron que era más adecuado para sus intereses si la tierra estaba controlada por señores más pequeños. En cuyo caso, era poco probable que pudieran dejar de lado sus diferencias y unirse frente a la oposición o controlar a suficientes hombres para organizar un ataque significativo. Sin embargo, para que tal cosa ocurriera, la familia Berferd finalmente tuvo que perecer sutilmente. De lo contrario, los residentes del ducado podrían rebelarse o desertar a otra tierra indignados, ya que los reinos que componen Reestice no participaron en la noción de trabajadores terrestres fijos. Los siervos, por otro término, no existían en el Nuevo Mundo. Por eso era mucho más importante eliminar al heredero de la familia Berferd. Volviendo al punto del asunto, habían sido 5 horas como decía Marteo. He debe haber sido simplemente desviado, decidió Dillan para convencerse a sí mismo diciéndoles a los demás. No hay forma de que Vincent tenga las habilidades necesarias para presionar a Head a menos que se pueda cerrar el rango. Head es un cazador por afición. Quizás vio un nuevo tipo de caza salvaje y decidió cazarlo antes de regresar. Marteo razonó. Sí, dijo Dillan con incredulidad. Cazar un pasatiempo era una cosa, pero Head nunca lo haría en una misión tan importante. Independientemente, ahora no era el momento de pensar en el asunto. En el mejor de los casos, podría enviar a alguien más tarde, cuando se completara la misión. Al darse cuenta de que Dillan ya no deseaba hablar, Marteo y Eleanor asintieron tácitamente antes de quedarse callados. Esperando. De los hombres y mujeres reunidos enviados por la Alianza Temporal de Nobles, que asciende alrededor de 450 eran clases de arqueros generales, 200 eran de diferentes clases de guerreros, y el resto eran mercenarios contratados. En la actualidad, sus números se reducían al mínimo para rodear cualquier salida del bosque, pero la mayoría de ellos eran laxos. Sin embargo, a Dillan no le importó porque sabía que solo estaban esperando su señal. Si alguien quisiera salir del bosque, lo sentiría desde cientos de metros de distancia. Para entonces, era imposible para él no haber establecido una respuesta de bienvenida adecuada. Casualmente, sus habilidades lo alertaron de que alguien se acercaba constantemente. Él arqueó una ceja. Algo parecía extraño en la persona que se acercaba. En un sentido general, su clase de trabajo acecho en el bosque no era omnipotente. Todo lo que pudo brillar de la habilidad fue la ubicación del objetivo y lo que le informaron el bosque y la naturaleza. Por ejemplo, la hierba en el suelo podría transmitir qué tan pesado era una persona o un animal, y las ramas y ramitas que se extendían de los árboles podrían permitirle estimar un tamaño aproximado. Además, el aura única que algunos individuos difunden de sus cuerpos podría ser percibida por las hojas y el follaje del bosque. Las clases de trabajos oscuros como los nigromantes, por ejemplo, emitían un aura fulminante que drenaba la vida de los alrededores. En este caso, el bosque estaba cantando. No podía entenderlo, era la primera vez que sucedía. Fue demasiado extraño. Haciendo caso omiso de todo lo que le rodeaba, Dillan cerró los ojos y se sintonizó con su nivel más alto en la clase de trabajo Forest Stalker. Dentro de su mente, una imagen se estaba formando constantemente, proporcionada por los sentidos del bosque. Un aleteo, un batir de alas y el suave tintineo de las campanas de viento. Dillan casi no supo qué pensar antes de verlos. Bailando y vocalizando, los espíritus de los que se habla solo raras veces en el Nuevo Mundo porque eran las voces de la naturaleza misma indetectables por los ojos de los mortales. El observador y los hijos de la naturaleza, los Fae.
Sus cuerpos resplandecientes, parecidos a motas, se arremolinaban alrededor de una figura oscura y una especie de vaina. Diyan se sorprendió, pero no fue hasta que decidió mirar hacia la figura que se acercaba que su rostro palideció. Lo que le devolvía la mirada, transmitido por los árboles, los arbustos y el aire, era un par de enormes pupilas rajadas. Una presión dominante lo abrumó, su mente se quedó en blanco cuando un cuerpo rojo y escamoso apareció a la vista. Robusto y delgado, zarcillos de llamas y vapor silbaban con cada paso, creando un smog que lo abarcaba todo. El calor insoportable que podía sentir a pesar de no estar allí en cuerpo. Su respiración se entrecortó, alejándose instantáneamente de su habilidad Forest Stalker y respirando con dificultad. Así como un rugido le ensordeció los oídos. Eso fue, no podría ser. Tragó saliva, sin querer pensar en lo que acababa de ver por miedo a perder la voluntad de luchar. «¿Diyan?», Marteo gritó, desconcertado por el semblante afligido de Diyan. «¿Qué está pasando?». «Moverse». Diyan empujó a Marteo a un lado frenéticamente antes de correr en dirección a la mayor congregación de hombres y mujeres. «Reúna a todos, ya viene», gritó, la seriedad en su tono transmitía la gravedad de la situación. Eleanor y Marteo nunca habían visto a Diyan parecer tan angustiado y cansado de inmediato. Diyan era famoso entre la aristocracia del sur como uno de los principales herederos de una familia superior. Nunca nada le había puesto nervioso. Eleanor calmó sus rasgos, sacando un bastón que se había enfundado con una correa en la espalda antes de cantar y señalar a la multitud reunida de 400 por delante. Marcha rápida, protección mental menor, protección antimalvada, resistencia al miedo menor. Se colocaron numerosas ventajas defensivas y de ataque sobre los 400 individuos que iban por delante, organizándose en ordenadas filas para evitar bajas. En este sentido, los mercenarios fueron los más eficientes, ya que ¿de qué serviría la moneda si no había uno para gastarla? Jadeando después de utilizar una gran parte de sus reservas mágicas en los demás, se volvió hacia sí misma por precaución. Orejas de conejo, pata de conejo, cola de conejo. Cada uno de los hechizos que invocaba la mejoraba de alguna manera. Orejas de conejo para una audición avanzada, pie de conejo para aumentar la suerte y cola de conejo para disminuir la agresión sobre sí misma. Todas fueron clasificadas como habilidades de nivel 1 de las magias de nivel, pero para una persona de la edad de Eleanor, la gran cantidad de hechizos que dominó fue impresionante. De hecho, ya había alcanzado el segundo nivel y tenía una gran aspiración de llegar al tercero o cuarto antes del final de su vida. Cualquier nivel superior era solo una ilusión que pertenecía solo a un mito antiguo. En cualquier caso, Eleanor todavía no se sentía segura a pesar de utilizar su magia. Después de todo, a pesar de sus preparativos, la expresión del rostro de Diyan no había cambiado. Era una mezcla de ansiedad y trepidación, que subconscientemente estaba devorando la moral de quienes lo admiraban. Eleanor frunció los labios, extrayendo de sus reservas para lanzar dos últimas magias de mejora personal. Camuflaje, inodoro. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció a simple vista, volviéndose invisible y perdiendo su olor. Si se quedaba quieta, sería difícil para cualquier adversario general detectarla, pero solo para estar segura, se abrió paso discretamente para colocarse detrás de Marteo y Diyan. Ambos habían desenvainado sus armas, Marteo una espada ancha y Diyan una espada corta. Como Eleanor era bastante más bajo que ambos hombres, se sentía un poco mejor con los dos frente a ella. «Voy a apoyar desde aquí», dijo, lo que provocó que tanto Marteo como Diyan asintieran, ya que no era la primera vez que trabajaban juntos. Diyan tragó. En el silencio, la vasta congregación de hombres y mujeres se puso tensa cuando el sonido constante de pasos sobre la tierra resonó en los oídos de Diyan debido a su clase de trabajo. El ruido era similar a los latidos de su corazón en su pecho, sin saber qué tipo de adversario estaba a punto de enfrentar. 500 metros. 300. Entonces 1. A lo lejos, la figura que se acercaba se veía más clara después de pasar por el último segmento de bosque denso y entrar en un pequeño claro. Marteo quedó atónito. «Ah, diosa»,
Marteo murmuró, lo que hizo que Elanor frunciera el ceño antes de empujar discretamente a Marteo para echar un vistazo. E inmediatamente, un sentimiento de inferioridad que nunca antes había sentido inundó su mente cuando la forma de Arturia se distinguió claramente. Desde el momento en que Shirou creó por primera vez a Arturia en Yggdrasil, ella, sobre todo, era en quien había pasado más tiempo. En ella era imposible encontrar imperfecciones y pequeños detalles. El resplandor natural y la elegancia que había exudado en vida, todo cuidadosamente recreado a partir de los esfuerzos de un hombre destrozado. Al final, el resultado se mostró. Sus ojos esmeralda permanecieron claros y firmes incluso ante el gran grupo de personas que tenía ante ella. El sonido metálico de su armadura era como una suave melodía, mientras su falda de batalla ondeaba con cada movimiento. Finalmente, se detuvo a unos 50 metros de distancia y dentro del rango de tiro de los archers. Y, sin embargo, muchos de los arqueros se mostraban reacios a disparar a menos que se les ordenara. Ningún hombre estaba dispuesto a dañar una flor. Elanor, sin embargo, era diferente. De la inferioridad que estaba sintiendo surgió una incómoda sensación de celos. Si no fuera por el hecho de que Dijan aún no había dado ninguna orden, ya habría intentado dispararle a Arturia en la cara. En retrospectiva, Arturia probablemente no era en lo que ella y todos los demás deberían haberse concentrado, sino en el hombre que la seguía con una expresión resuelta. Vincent Verferd. No fue hasta que Arturia se detuvo que muchos se dieron cuenta de este hecho, a saber, Dijan, que había estado demasiado distraída mirando fijamente a Arturia. Sin embargo, a diferencia de Marteo, no fue por adoración por la belleza, sino por su aprensión. Vincent Verferd, finalmente muestras tu rostro. Estaba empezando a preguntarme si ya habías muerto allí, se burló Marteo después de desviar su atención de Arturia de mala gana. Marteo Vandele, comadreja. Si realmente te crees un hombre, entonces llama a los demás y pelea conmigo como un compañero caballero. Vincent reprendió, mirando con cautela a los arqueros con sus arcos preparados. Marteo siempre había estado orgulloso de sus habilidades, pero a diferencia de Dijan y Elanor, tenía competencia con respecto a Vincent. Ambos fueron aclamados como los principales caballeros de la generación más joven del Reino del Sur de Roble, y muchas veces se había escuchado a sí mismo comparado con el prodigio de la familia Verferd. Era exasperante cuando la mayoría lo tenía en menos consideración, por lo tanto, siempre había querido demostrar que los demás estaban equivocados. Como tal, las palabras de Vincent fueron sumamente agradables con Marteo. Sin embargo, cuando Marteo estaba a punto de dar la orden para que los arqueros, que consistían principalmente en los hombres de Vandele, se mantuvieran cómodos, Dijan intervino. No, algo anda mal, dijo Dijan simplemente antes de volver su atención a Arturia. ¿Usted, quién es usted y qué propósito tiene al estar con el heredero de la familia Verferd? Arturia miró hacia arriba, sin un cambio en su expresión mientras hablaba con justicia. Mi nombre es Arturia, y soy simplemente alguien que está del lado de los justos. El sonido de su voz era tranquilo, como el suave llamado producido por el vaivén de los juncos del atardecer. Lo que todos ustedes están haciendo aquí no es algo con lo que pueda estar de acuerdo, le respondió a Dijan antes de desviar su atención hacia Marteo. Y a ti, ella lo fulminó con la mirada. ¿Un caballero? Te falta la convicción, el carácter y la verdadera dedicación para llamarte caballero. Manchas el título. Los dientes de Marteo se apretaron cuando una vena apareció sobre su frente. Una vez había tenido pensamientos e intenciones agradables al ver a Arturia por primera vez, pensando en cortejarla con su encanto natural. Sin embargo, ahora lo único que quería era saber si ella podía mantener esa actitud hacia él después de que la devastara en su cama, sin detenerse hasta que Young Lord fuera lo único que podría salir de su boca. Después de todo, el resultado de la pelea se resolvió desde el momento en que uno pensó que era posible enfrentar a cientos de enemigos con solo 2 personas. Aún así, era mejor para él hacer su reclamo. Ella es mía, murmuró en voz baja, la lujuria en su voz no podía ocultarse de Dijan y Elanor con quienes estaba hablando. Elanor se erizó de disgusto y frunció el ceño con los labios. Dijan, sin embargo, lo ignoró. El tonto no podía entender lo que había visto.
En lo que respecta a Arturia, Dijan no la veía como una mujer, sino como algo en un nivel superior, y esto se mostraba en su cautela. Desde el comienzo de la discusión, aún no había emitido ningún comando. ¿No dejará el asunto en paz? El oro, las posesiones, cualquier cosa que desee se puede discutir en términos, trató de razonar Dijan. En respuesta, Arturia solo negó con la cabeza, lo que provocó que la aprensión de Dijan aumentara. Su instinto le decía que toda la operación sería un fracaso si no podía encontrar una manera de evitar la situación. Entonces tal vez podamos. Basta de bromas. Marteo gruñó. Ya había estado indignado por el comentario de Vincent y Arturia, pero solo se contuvo porque creía que Dijan todavía pelearía. Sin embargo, solo por las palabras de Dijan, era evidente que Dijan deseaba dejar ir a Arturia. Marteo no lo permitiría. Stand down, Dijan hervía mientras miraba, el sudor sobre la base de su frente. No entiendes a lo que te estás enfrentando. Eleanor pudo sentir la gravedad de las palabras de Dijan y rápidamente sofocó los celos que sentía por dentro. Invisible como era, susurró en voz baja para mantener su posición asegurada. Marteo, solo escucha a Dijan. Nunca antes se había equivocado, dijo. ¿Están ambos jodidamente bromeando? Los labios de Marteo se crisparon cuando alzó la voz. ¿Por qué diablos estás negociando cuando está claramente mal? Solo hay 2 y nosotros 400. Al decir eso, Marteo empujó a Dijan y levantó una mano para que los archers se prepararan para disparar. Estás cometiendo un error. Dijan gritó, sabiendo que no podría lograr que los archers se detuvieran con sus palabras solo debido a su lealtad a los Vandele. No, Dijan. Tú eres el que está cometiendo el error, respondió Marteo con frialdad mientras su mirada se desviaba hacia Arturia y Vincent. El trabajo se acabó, y la puta mía. ¿Qué pueden hacer ellos solos? En el mismo momento en que Marteo terminó de hablar, su mano cayó, indicando a los arqueros que dispararan. Dijan lo sintió antes que nadie, el individuo veloz que cruzó un camino de miles de metros en un instante para interceptar la ola de flechas. No solo. Una voz resonó en la nube de polvo producida, provocando que los hombros de Arturia temblaran. La voz le resultaba demasiado familiar. Su calidez y cuidado es algo que nunca podría olvidar. Cuando el polvo se despejó, apareció una figura desde adentro. Shiro estaba en medio de un cementerio de flechas astilladas, la intensidad de su mirada enviaba escalofríos por la espalda de Dijan. Si lo que Dijan había sentido de Arturia antes era suficiente para cansarlo, entonces lo que sintió de Shiro lo aterrorizó. Era como si 100, si no miles, de cuchillas lo estuvieran cortando hasta el punto de que sus ojos frenéticamente tuvieran que revisar su propio cuerpo para verificar que todavía estaba vivo. En Yggdrasil, aunque Shirou no se había tomado demasiado en serio la mecánica de misiones y eventos del juego, él también, como otros jugadores avanzados, estaba al máximo de nivel. En los términos del Nuevo Mundo, se le conocía como jugador, una existencia mucho más allá de cualquier cosa que los habitantes comunes del Nuevo Mundo pudieran esperar alcanzar. Y se enfureció. Aunque sabía que meras flechas ni siquiera podrían rayar las defensas de Arturia, verla atacada era uno de sus mayores tabúes. Fue hasta el punto de que fue etiquetado como el jefe oculto de Camelot en el lanzamiento temprano, cuando todavía estaba furioso por los jugadores que buscaban activamente matarla antes de pulirla. Era conocido como un legendario caballero que nunca fue visto ni escuchado, pero fue capaz de atacar y eliminar a los jugadores que buscaban pelear con el rey de Camelot en un instante. En los foros, se decidió por consenso general al principio del juego que, a menos que este legendario caballero fuera derrotado, nadie debería siquiera intentar el raid boss de Camelot. Al final, lo había superado, pero solo después de haber fortalecido a Arturia con todos sus medios. Sin embargo, los hábitos tardan en morir. Con la abrupta adición de Shirou, Vincent no sabía qué sentir, pero al ver que Arturia conocía a Shirou, decidió asegurarse. Mientras tanto, mientras Shirou miraba a la gran cantidad de oponentes frente a él, se cansó. A diferencia de Arturia, que ya había tenido un indicador relativo de la fuerza de los habitantes del Nuevo Mundo, Shirou no tenía esa experiencia. En este sentido, los veía de la única manera que sabía, como jugadores montando otro raid en Yggdrasil. Su expresión se ensombreció.
Tales jugadores eran generalmente del más alto nivel, y no podía estar seguro de que los que estaban frente a él pudieran poseer un poder similar. Por lo tanto, rápidamente hizo sus preparativos. Una magia de los 8 niveles. Mayor teletransportación. Estalló un vendaval invisible, se produjo una onda de choque en miniatura, que susurró los árboles y obligó a Marteo y a los demás a dar un paso atrás. Sus brazos protegiéndose los ojos del subsiguiente golpe de los escombros voladores. Cuando el entorno se calmó, Marteo se sorprendió al descubrir la presencia repentina de otros. Del humo, apareció una armadura de color blanco pálido, lazos de acero remachados refinados y un forro dorado que se ajustaba a un físico robusto y exudaba un aura sin costuras incomparable. Una luz que no se apaga y que nunca morirá. Lancelot, caballero del lago. Junto a él, un hombre de rasgos afilados y fríos, cuya armadura negra plateada se atribuía a la naturaleza de sus propios tratos. Agravain, el leal. A su derecha, el caballero del sol cuyo resplandor brilla incluso desde los tiempos más oscuros. Lo conocía como el hombre invencible bajo su luz. Gawain, protector de las puertas. Junto a su izquierda estaban Bedivere y Galad, la ayuda de confianza del rey, y el portador del escudo que llevaba consigo la insignia del castillo que nunca fue violado por enemigos. En un instante, otros 2 individuos se manifestaron. El cabello rojo que fluía caía en una ola a su espalda, y una disposición que solo se podía llamar elegante. El caballero que lucha no con espada o escudo, sino con algo que difícilmente podría considerarse un arco. Tristain, hijo de la tristeza. Y detrás de él, el caballero de la traición con una imponente armadura y un casco con cuernos. Mordred Pendragon. Como si sus mentes estuvieran sincronizadas, todos comenzaron a alinearse con Arturia y Shiro en el centro. Solo faltaba un punto en el extremo izquierdo. Finalmente, un hombre vestido con túnicas blancas sabias y rosas florecientes que adornan cada uno de sus pasos, se levantó del aire y llegó para ocupar el último puesto. Un aura sobrenatural emanaba del hombre, una naturaleza similar a la de los elfos del bosque, pero mucho más imponente. Si no fuera por el hecho de que la mitad de la cara del hombre estaba amoratada de negro por una bofetada, entonces su impresión general podría haber sido mucho más intimidante. Desafortunadamente, el hombre había buscado una rosa púrpura de espinas rojas demasiado rara. Era Merlín, el mago de las flores. Unidos, eran los caballeros de la mesa redonda. Los subjefes del reino sagrado de Camelot de Asgard en Yggdrasil, y la mayor seguridad de Arturia junto a Shiro. En el silencio, se levantó una espada, brillante y teñida con un resplandor dorado, mientras las esencias de arena parecidas a briznas parecían formar una torre de luz que se extendía hacia las nubes. Era un pilar, firme pero traslúcido, el estandarte del rey de los caballeros, que representaba un sueño que solo podía ser conocido como hermoso. Sin embargo, la espada en sí no fue lo que unió a los caballeros de la leyenda artúrica, sino la chica que estaba al frente, ahondando en un tema que no era el suyo. Bondad desconocida para su tiempo. Y virtud incomparable. Encarnaba ambos conceptos por completo. Una mujer que tomaría sobre sí misma todos los pecados atribuidos a la caída de su reino, e incluso los errores de otros, que la llevaron a su eventual caída. Ella era el rey de Gran Bretaña. Una figura que nunca había conocido la derrota en batalla. Arturia Pendragon. El jefe de incursión del Reino Santo de Camelot. Vaya, este fue un capítulo más largo de lo que esperaba ser. Gracias por leer, cheers. Patreon.com/Parcasius